Segundo el barco, mi querido capitán. Buenos días a todos los que nos siguen este programa, esta conversación de Ender Arenas y Francisco Rojas. Amigos de Tucaracha, de Aycaracha y tuguarapo.com, que llevan el audio de esta conversación todos los días. Ya a las 11 de la mañana usted puede tener la seguridad que la gente de Tuguarapo, pendiente de la transmisión, monta para que usted pueda compartir lo que nosotros decimos acá todos los días. También, por supuesto, la transmisión por Periscope, que depende fundamentalmente de lo que haga nuestro socio y amigo Andri Bernal. El Periscope. Y obviamente a las compañías de cable que nos transmiten todos los días la programación de Global TV. Y a los amigos de Telered TV allá en Oriente, en el oriente del país, a quienes le agradecemos también que inmediatamente que el programa está listo en YouTube o lo toman directo de la internet, ellos también nos acompañan. La página del doctor Ender Arenas Barrios, enderarenas.com, radicada en la ciudad de Bogotá. Allá en Bogotá está ubicada la página del doctor Arenas, donde él además coloca sus trabajos, que son muchos. Ahora le ha dado por ser enfermero y quiere contárselo a todos. Arenas es el enfermero, Arenas es enfermero, Arenas es enfermero. Y por supuesto, bueno, él quiere ser enfermero para llegar a un cargo importante en la administración pública, en la nomenclatura del régimen. No importa si se es o no enfermero, lo importante es el amor por el dinero. Y obviamente también el canal YouTube de Rojas y Arenas. Bueno, y todos aquellos, porque todos los días sentimos amigos que nos van colocando la señal nuestra y el programa y tal. Eso es buenísimo, me encanta que sea así. Hoy arrancamos con Segundo el barco, mi querida capitán, porque da la impresión de que hay un barco que se está hundiendo. Y lo grave es que en este caso, este barco no tiene capitán. No tiene timonel. Sí, no tiene timonel. Este es un barco que se hunde, pero fíjate tú que los barcos se van a pique. Ajá. Este es un barco, los barcos se van a pique porque o se hunden por la proa o se hunden por la popa. Pero este barco se va hundiendo completo, ¿no? Y alguien gritaba en la cubierta del barco, decía: ¿dónde está Jordani para que nos traiga la nariz del barco? Sí. Y oye, lo hice como gritaban los CLP, ¿te acuerdas de los CLP? Sí, como claro. Como era que decían: la eterna tienda unido jamás será vencido. Fulano, camarada, tu muerte será vengada. No, y había otra que decían los tipos, era así como el de cámara, sí. Asesino de estudiante. Y el socialismo se consigue peleando. Y entonces resulta que después que vimos a los socialistas gobernar como ellos decían, resulta, chicos, que estrepitosamente fracasan. Estos tipos son de verdad o a menos que sea el socialismo, también uno no sabe si el socialismo es esto que estos tipos están haciendo, también puede ser, ¿no? Es decir, que ellos tengan éxito, y a lo mejor se los que explique por qué no se quieren ir. Pero fíjate tú, estos caballeros tuvieron una cantidad enorme de recursos, pero de bastantes recursos, pero muchos, ¿no? Y lo usaron a discreción, tenían 2, 3 presupuestos, hacían lo que querían con el presupuesto. Se suponía que alguien les dijo, del más allá, por supuesto, esa gente tenía mucha relación con el más allá, que el precio del petróleo va a mantenerse para toda la vida, y obviamente así no había inconveniente. Pero resulta que este es el único gobierno, chicos, que raciona por 2 horas y ahora por 4. Y entonces consideran en los logros, es un logro pasar de 2 a 4. Y además, un tipo que tiene electricidad en su casa, que tenía electricidad en su casa todos los días, a todas las horas, resulta que le quitaron 2 horas, pero después le van a quitar 2 más. Y hay un señor llamado Arreaza, que yo no sé de verdad de dónde sacaron este caballero, de verdad que yo lamento mucho decir estas cosas, pero es que lo siento así. Consiguieron a un señor llamado Arreaza que dice que el pueblo está contento. El pueblo está contento por las 4 horas, y dígame si le meten 8. Oye, ¿verdad que? Moriría de contento. Moriría de felicidad. Sí, pero es que mira, es que yo no sé si es que estamos viviendo en el reino del absurdo, o es que el socialismo es el absurdo. No, esto es una obra de teatro del absurdo, es una obra de Ionesco. Mira, la cantante Calva se quedó tontísima, porque de verdad es que
¿Cómo que va a ser feliz la gente porque le quitan 4 horas? Imagínate en Maracay, donde la temperatura promedio son 35 grados a la sombra. Y la gente va a estar feliz porque de 8 a 12 no va a tener energía eléctrica. O de 12 a 4 va a tener, o de 12 a 4 va a tener energía eléctrica. ¿De dónde saca Riaza semejante afirmación? Nadie es feliz cuando le quitan las condiciones para estar tranquilos en su casa o en cualquier parte. De verdad es que nunca antes la canción de Porfi Jiménez, ¿no? Se hunde el barco, querido capitán, está mejor puesta que hoy, porque uno tiene la sensación de que esto colapsó, de que no hay manera de levantar la cabeza y decir, bueno, por aquí podemos ir, que podemos estar tranquilos. No. Nos decía un amigo ahorita en el canal, decía Mario, que la cola en el latino de la avenida 8 con Doctor Portillo es un pandemonium a las 5 de la mañana. Es decir, hay gente... No, pero también a las 11 de la mañana. No, a todas horas. Y a las 2 de la tarde. A todas horas. Y más porque los viernes no hay... Sí, estamos de vacaciones. Los viernes entra el asueto a cuenta de que para ahorrar energía eléctrica, entonces los empleados públicos el único día que tienen es hoy y entonces atiborran los supermercados. De verdad que tenemos la sensación de que esto colapsó y de que no hay, de que por lo menos quien nos gobierna no tiene la solución ni medianamente una salida más o menos viable para que esto se resuelva. Dentro de poco, porque vamos a tener una sesión ahora, por hoy nada más, ¿no? Por única vez, recordando a Chávez. Hoy vamos a recordar a Chávez, si lo tenemos, sí, vamos a tiro. Una sesión, porque es que vamos a recordar a Chávez, cuando lo tengan nos avisan y entonces recordamos a Chávez, porque fíjate tú, nosotros queremos recordar a Chávez con las cosas que Chávez decía, y que obviamente han contribuido a todo esto, y eso es lo que hacía Chávez inolvidable. Nosotros veníamos conversando, ahora, al venir para acá, de que con Chávez había cierta irritación en el sentido político, es decir, literalmente hablando allí. Porque la economía, bueno, un barril de petróleo a 110 o a 80, daba un margen de maniobrabilidad, de maniobra de la gente muy grande. La irritación con Maduro es totalmente diferente a la que se tenía con Chávez. Totalmente diferente. Esta es una irritación, bueno, que cubre todas las dimensiones de la incomodidad, ¿verdad? La inseguridad, la escasez, el desabastecimiento, toda. Y la gente se irrita. Entonces, en el 2008 Chávez decía que íbamos a tener el sistema eléctrico más eficiente de América Latina. En el 2008. En el 2010, Chávez decía cosas preocupado por la cuestión del racionamiento eléctrico en Caracas. Como si el resto del país no importara que se muriera de calor o de las incomodidades que da la falta de energía eléctrica. Pero ustedes pueden ver ahora cuando pasemos los cintillos de Lojilla. Había gente que amaba a Chávez, todavía con esa incomodidad. No, es que yo te digo pero fíjate tú, es que hay cosas que yo no logro comprender. En aquel momento la gente había un interés en sacar a Chávez por razones fundamentales, esencialmente políticas. Claro. El estamento político venezolano, que había sido desplazado en las elecciones del 98, sentía que Chávez tenía un proyecto político que desaparecía todo vestigio de libertades democráticas. Así es. Y lo empezó a construir sin oposición. Y Chávez fue metiéndose primero con la ley de educación y la ley de tierra. Chávez estaba siendo asesorado correctamente, sí, y avanzaba con ese proyecto, solo que la oposición se da cuenta, y allí nosotros nos dimos cuenta que la oposición en Venezuela no la dirigían los partidos. Los partidos efectivamente habían quedado al margen, su dirigencia estaba muy cuestionada, los tres principales partidos, el MAS, el COPEI y el IAD, estaban muy cuestionados, y había un sector de izquierda que enfrentaba a Chávez, pero que también estaba con muchas dificultades, sobre todo porque afloró en esa izquierda un oportunismo voraz. Pues bien, no triunfó la rebelión contra Chávez en una época donde había percepción de un proyecto político que es excluyente, pero la situación económica del país se mantenía. De no haber sido por el paro petrolero y por el problema y por el golpe de Estado, los golpes de Estado son terribles, le causan grandes problemas a la sociedad. Chávez lo reconoció después del golpe de Estado del 2002, lo reconoció Chávez,
Entonces, pero bueno, los políticos tenían derecho a reclamar su sistema de gobierno, tenían derecho, había legitimidad. Pero ahora ocurre lo siguiente, se profundizaron las aspiraciones de Chávez de conculcar las libertades democráticas. Eso es un hecho. Por ejemplo, que la Fuerza Armada tenga un ministro que opine como opina Caparindo López, era insospechado en la democracia. Claro. Es insospechado en democracia unas declaraciones del ministro Caparindo López. Es insospechado que un presidente de la República, ante el requerimiento del órgano parlamentario para que un ministro concurra a las sesiones a explicar su posición y que el presidente diga, con ese ministro no se me mete nadie, ese ministro es de él. Es intocable. Ese ministro es del presidente, no es un ministro del Estado venezolano, claro, y del gobierno, sino del presidente. Cuando los funcionarios menores, incluso funcionarios menores, deciden no atender las citaciones del Parlamento, cuando el Tribunal Supremo de Justicia asume, con un dejo de autosuficiencia, que aquí no se aprueba nada, pues nosotros somos los dueños de la Constitución, eso ya es una señal de que en Venezuela las libertades democráticas están conculcadas. Y mucho más cuando, por ejemplo, acudes al CNE, que tiene 4 miembros, del gobierno, y otros miembros del partido de gobierno, decide que activar cualquier mecanismo electoral, constitucional, es peligroso. Entonces, en esas condiciones, las libertades democráticas quedaron de alguna manera conculcadas. Yo voy a dejar un poco el comentario para continuarlo más adelante, porque tenemos allí una sección que dice Recordando a Chávez. Y bueno, Mario, fíjate, comencé a recibir informes de distintas fuentes, llamadas, de algún impacto no deseado que ha tenido el racionamiento eléctrico en Caracas. Y como uno tiene que oír, ¿verdad?, al pueblo, oír la verdad, no taparse los ojos, entonces me puse a jurungar más y a revisar y a preguntar más, ¿no? Y bueno, como se dice, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Me he dado cuenta que en verdad ha habido impactos no deseados, pues, en los cortes programados que se anunciaron el día de ayer y comenzaron anoche. Entonces yo quiero decirle al pueblo que está oyendo el programa y pedirle a todos que difundan, sobre todo y especialmente y únicamente en Caracas. He ordenado suspender los cortes eléctricos, porque este gobierno tiene que ser capaz de reconocer errores cometidos y rectificar a tiempo, ¿verdad? Esos cortes comenzaron anoche y entonces, bueno, resulta que los niveles correspondientes han cometido algunos errores técnicos y le han cortado la luz a quien no debían cortársela. Creo que en un sector repitieron el corte pocas horas después. Por allá se quedaron unos semáforos sin energía. Entonces, no. Si eso es así, ahí hubo un error. Ahí está la comisión en este momento reunida, revisando todo. Le he pedido la renuncia al ministro de Energía Eléctrica, Ángel Rodríguez. Ya conversé con él, lo ha tomado como un soldado de la mejor manera. Bueno, porque está al frente del ministerio. Y lo que quiero más importante ahorita, antes de las 12 de la noche, que ya son, como estaba previsto, un corte para medianoche en varios sectores, bueno, que la gente se despreocupe, que no va a haber corte eléctrico. Acabo de hablar con el presidente de la Electricidad de Caracas, le ordené que no haga ningún tipo de corte hasta que no se revise todo esto y se abra una revisión, y vamos a limitar a las instrucciones que hemos dado, a apagar la luz, cada quien ahorrando hasta donde se pueda, los centros comerciales, el horario establecido, los edificios públicos y las oficinas públicas trabajando hasta la 1 de la tarde, horario corrido. Y bueno, yo hago un llamado a la conciencia de la gente, porque es una necesidad ahorrar al máximo. Ratifico lo que dije hoy, ahí andan los escuálidos, andan los amargados diciendo, claro, que la culpa es de Chávez, que la culpa es de... Bueno, no importa, que me echen a mí la culpa de todo, a mí no me importa nada. Lo que sí me importa es, bueno, responder con seriedad ante el país y tomar las medidas ante el descenso vertiginoso de las aguas del Guri y las aguas de San Agatón. Yo vi que tú estabas mostrando una de las fotografías, y Vanessa Davis vi que estaba transmitiendo
desde allá. Puerto Ordaz. Desde Puerto Ordaz estuvo transmitiendo Vanessa. Estaban navegando con Sí. el gobernador. El Guri está en un nivel sumamente bajo, sigue bajando, no le está entrando casi agua, no está lloviendo nada, apenas unos chorritos de agua que bajan de la montaña le llegan al Guri. Entonces tenemos que frenar y por tanto un plan riguroso de ahorro. Mire, señores, Eso dice Chávez en el 2010, eso dice Chávez. en enero del 2010. ¿Ah? Y entonces, pero fíjate tú que todo eso tiene que ver porque el barco se estaba hundiendo, era en el Guri. Y entonces, para que no se hundiera el barco, los tipos secaron el Guri. Sí. Cuando el barco estaba a punto de hundirse, secaron el Guri. Entonces, ahora nos vienen, ahora la explicación, pero lo triste de todo esto es que Arriaza dice que es un acto patriótico. En el Zulia, por ejemplo, pasar 4 horas sin electricidad. Todavía no nos han dicho cómo, pero prepárese para el lunes, porque si el lunes, por ejemplo, la cuestión comienza... Es a partir del lunes. Si el lunes, por ejemplo, el acto patriótico quiere decir que se va la electricidad en todos los sitios, ¿no? No nos han dicho cómo va a ser. Deberían explicar, mira, se va a ir en tales sectores. Pero no. Parece que es un apagón, tal como lo dijo Mota Domínguez. No quiero exagerar. Mota Domínguez dijo 4 horas. Es decir, parece ser que va a haber un apagón de 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde. No sabemos a qué hora comienza ni a qué hora termina. No sabemos si son 2 y 2. Si no sabemos nada. Entonces resulta que tanto la industria como el comercio se van a ver lesionados. Y lo más grave, también PDVSA. Pero yo quiero retomar el comentario anterior porque me interesaba mucho lo que decía Ender Arena. En aquel momento la clase política enfrentó a Chávez. Habían razones políticas, pero el país estaba de alguna manera bien. Eso permitió que Chávez regresara al poder. Que la economía no estuviera en crisis, permitió que Chávez regresara al poder triunfante. Aparte de la pacatería y todas esas cosas más ahí. Y además que yo no estaba de acuerdo con los golpes de Estado. Yo no estaba de acuerdo ni al principio ni al final con que se diera golpes de Estado, porque sabía que habían algunos que se querían coger el coroto para hacer más o menos lo mismo que había hecho Chávez, pero desde la otra acera. Pero ahora el asunto es que el venezolano no está peleando por las libertades democráticas. El venezolano no le importan las libertades democráticas, hoy lo que le interesa es seguir viviendo. Miren, una persona que tenga problemas, una enfermedad de esas prolongadas, de esos que tienen tratamiento prolongado, no consigue los medicamentos. Está condenado a morirse. Está condenado a morirse, pero es verdad. Y una persona que tiene niños, que los tiene que enviar al colegio y no tiene cómo enviarlos, o no tiene cómo darle la comida, que no consigue la leche, que no consigue el aceite de comer, que que consigue los huevos a 2.600, que consigue el arroz cuando lo consigue a 1.000, que la harina de maíz precocida vale otros tantos, ¿no? Vale otros 1.000, que las carabotas valen tanto dinero, que el tomate. Entonces dígame usted, presidente, o dígame usted, ministro, o Arriaza, dígame usted, Arriaza, sí. Oye, hoy hay tiene mucho más razones el venezolano para enfrentarse al gobierno, y lo van a terminar haciendo si ustedes no toman las medidas correspondientes. Oportunidades tienen desde hace 3 años de cambiar. Maduro no lo quiso hacer o no lo pudo hacer. Yo me inclino porque no lo pudo hacer, porque los que siguen chupándose, los que se chuparon los dólares a 4.30, los que se chuparon los dólares a 6.30, los que se siguen chupando los dólares a 10, esos no quieren que Maduro salga del gobierno. Los verdaderos enemigos de este régimen es precisamente aquellos que usufructaron a 4.30, luego a 6.30 y luego a 10. Esos son los que impiden que se tomen las decisiones, porque se han enriquecido, porque reciben los dólares y los comercian. Eso, y eso no están en los papeles de Panamá. ¿Para qué si alguna vez tendrán que descubrir los papeles de Venezuela? Alguna vez tendremos los papeles de Venezuela y nos daremos cuenta quiénes fueron los que en 17, 18, 19 años se aprovecharon de los recursos nacionales. Y lo peor de todo es que ya son insaciables. Deberían en este momento estar satisfechos y marcharse. Pero ¿sabes por qué? Sí, obviamente que sí. Como la corrupción se convirtió a sí misma en un verdadero gobierno, la corrupción gobierna. No es que la corrupción es una variante que interviene en la lógica gubernamental. No, la corrupción es un gobierno.
Entonces, obviamente nadie se quiere desprender de esa cuestión y la gente pretende quedarse de por vida. Alguna vez Cilia Flores dijo que 1000 años se iban a quedar, igualito que lo dijo un alemán por allá por los años, al final de los años 30 en Alemania. Fíjate el caso de Osorio. Osorio es Carlos Osorio. Carlos Osorio Zambrano, el general Carlos Osorio Zambrano, ex ministro de Alimentación. Hay investigaciones y parece que hay evidencia de que hubo irregularidades donde salieron favorecidos 2 cuñados de él, a través de un empresario que está hasta el cuello en situaciones irregulares con Sencoex o con Cadivi o con lo que sea. Entonces, en lugar de defenderse, él dice que la asamblea de coburguesa no va a poder con un hijo de Chávez. ¿Y acaso autoproclamarse hijo de Chávez lo va a salvar o lo va a rodear de una atmósfera de impolutez, si se puede decir esa palabra, de que él no es corrupto, de que él no cometió actos irregulares por ser hijo de Chávez? No. Si el apellido Chávez puede estar involucrado en algunos asuntos irregulares, ¿no? El hecho de que proviene de la familia del comandante Terra no quiere decir que no hayan cometido irregulares. Este hijo de Chávez, si es culpable, tiene que pagar. Aún siendo hijo de Chávez. Aún siendo hijo de Chávez. Yo creo que si Chávez sabe que ese hijo está en esos problemas, a lo mejor lo hubiera negado. Pues, lo hubiese negado. Y a lo más que hubiera llegado Osorio es a decir: padre, ¿por qué me has abandonado? Exactamente. Padre, ¿por qué me has dado una patada? ¿Por qué me has abandonado? Exactamente. Bueno, este es una excusa que no tiene ningún sentido. Cada vez que alguien es señalado por un acto irregular, yo soy hijo de Chávez. ¿Y eso qué garantiza? Garantiza que impunidad, garantiza que tienen más moral que los demás, más ética que los demás y más manejo eficiente de los recursos que los demás. Ha demostrado el señor Osorio, nos dijo hace tiempo que en cuestiones de meses el abastecimiento iba a estar asegurado. Y resulta que la carne que trajeron sus cuñados, 60% estuvo mala y 40% Pero que yo te voy a decir lo siguiente: uno no puede estar confiando mucho en los cuñados. No, eso es verdad. Ni en los sobrinos tampoco. Bueno, sobrinos y cuñados yo te voy a decir una cosa. Yo con los sobrinos tengo mis dudas. No, los sobrinos son familia de uno. Sí, pero los cuñados, mira. Los cuñados no. Cuñados. Porque uno no sabe si es que los cuñados... Y no hay peor cuña que la del propio cuñado. Que la del propio, sí. Pero además de eso, a mí lo que bueno, ya a mí realmente no me sorprende nada, pero Carlos Osorio, el mayor general, el dueño, digamos, de todo lo que significa armamento y militares y todo en el estado de Aragua, bueno, él seguramente se ganó el apoyo del gobierno, que no del pueblo de Aragua, que por cierto le aplicó una derrota de esas derrotas, pero abrumadoras en Aragua. Pero él dice que va a demandar a la Asamblea Nacional. Yo quisiera, y yo te aseguro que si la demanda llega al Tribunal Supremo... no, está demandado. Si la demanda llega al Tribunal Supremo, lo más seguro es que condenen a la Asamblea Nacional a trabajo forzado. Ahora bien, yo lo que digo es, la gente del Tribunal Supremo sabe que esto es cuestión de tiempo, digo yo. Es cuestión de tiempo porque las soluciones no se consiguen por ningún lado. Pero te voy a leer algo más insólito todavía. En Valencia, creo que es en Carabobo, hay un municipio llamado Diego Ibarra. Creo que es en Mariara, El alcalde de Mariara acaba de declarar persona no grata a Obama. Me dicen que en Mariara es donde venden, en ese municipio es donde están las famosas panelas de San Joaquín, que tú has comido, y que cuando no venían los autobuses de Caracas para Maracaibo, los autobuses hacían una parada y uno compraba sus panelas. A mí en realidad las panelas de San Joaquín yo me las comía, pero que me moría por ellas no creo. Pero eran buenas. Eran buenas. Pues son buenas. Pero bueno, ese municipio se conoce como el municipio de las panelas de San Joaquín. El alcalde, ¿cómo se llama? De apellido Ruiz, el alcalde de apellido Ruiz, creo que era socialista, ¿no? Declaró a Obama persona no grata porque se le notan claras intenciones del imperio de venir a infiltrarse en nuestro municipio. En el municipio y a incrementar la guerra económica. Eso lo dijo el alcalde minutos antes de salir para la capital a tratar de gestionar su visa americana.
Y se lo van a dar seguro. No, lo más seguro es que se la den. Y lo más seguro es que se la den porque resulta que en los Estados Unidos, cuando a ver, no le niegan la visa a los tipos como él, pues, ¿no? Porque en fin de cuentas que él declare a Obama que ya está saliendo a la presidencia, no importa mucho. Y Obama debe estar preocupadísimo que el municipio de Diego Ibarra no, Obama llamó ayer, lo declare persona no grata. no, Obama llamó ayer a Salah Remer. ¿Sí? Sí, lo llamó alarmado, le dije, porque Obama, como no se entera de lo que pasa en Venezuela ni le importa, creía que Salah Remer todavía era el gobernador. Y le dijo en su inglés machucado, en su español machucado, le dijo a Salah Remer que le contestó en un perfecto inglés. Sí, Salah Remer le dijo, mira, le dijo en un perfecto inglés, le dijo, Obama, yo no sé de qué se trata todo esto, yo hace tiempo que estoy viviendo en Estados Unidos, con mi pollito. ¿Sí? Y con el pollito. El pollito era el que era gobernador. ¿Se fueron los dos? Se fueron los dos, sí. No, pero ellos van y vienen, pues. Ahora, Francisco, pero eso es una cosa total, ¿verdad? Que este país se vuelve loco, chico. Este país está loco. Este país de verdad es un país extrañísimo. Porque a cuenta de que el alcalde de un municipio pequeño, de una ciudad relativamente, ¿cómo se llama? Relativamente pequeña, porque es que Los Teques, ¿no? ¿Qué? No, eso es en el estado Miranda. No, en el estado Carabobo. En el estado Carabobo. ¿A quién le importa eso de que Obama es persona no grata? Seguramente a los vendedores de panela. Amigos, nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Amigos, yo no sé si nosotros hoy deberíamos dedicarle casi todo el tiempo porque nos escriben sobre el problema eléctrico y nosotros no tenemos toda la información porque una de las cosas que caracteriza a quien gobierna este país es precisamente dictar medidas y luego no explicar cómo van a funcionar. Nosotros no sabemos si el corte del lunes arranca a las 8 de la mañana y termina a las 12 y otro arranca a las 12 y termina a las 4 de la tarde. No sabemos si es durante el día o si también son las noches. Y no sabemos más o menos cómo va a ser, porque lo que sí intuimos es que esto va a generar un caos inmenso. Miren, con las comunicaciones, porque los semáforos se van a dañar. Las clínicas que no tengan planta van a tener que cerrar. Los negocios. ¿Eh? Los negocios que tengan plantas operadas con diésel van a operar con diésel, pero van a tener un inconveniente adicional, que el combustible no se puede almacenar al aire libre. Hay que tener espacios asegurados para eso, y el que tiene una planta tiene que tener entonces una cosa de esa, para almacenarlo. Luego, no sabemos si este racionamiento también incluye a la compañía PDVSA, que sí es cierto que tiene algo de su propia generación de electricidad, no menos cierto que ellos necesitan también del interconectado. Entonces, ¿cómo es esta cosa, de verdad? Mire, y además la otra cosa, la gente quiere saber a qué hora se le va la electricidad para tratar de planificar su vida. Porque imagínese usted que tiene planificado hacer 4 o 5 diligencias y entre ellas ir a un banco. Y el banco no tiene electricidad y se acabó todo, ¿no? Sí, sí. Es decir, el daño que se le hizo al país durante 17 años lo estamos cosechando hoy. Oye, fíjate que, y lo curioso, Francisco, es que si vimos el video hace rato de Chávez, en el 2010 Chávez ya decía que el Guri tenía problemas por la sequía. Ahora, del 10 al 16 han pasado 6 años. Caramba, y no pudieron tomar la previsión de comprar las plantas termoeléctricas, ponerlas a funcionar eficientemente. No, se les olvidó eso. Es decir, que se sigue el legado de Chávez en lo malo, pero en las advertencias, no, bueno, el propio Chávez incluso dejó correr agua por debajo del puente, porque él obviamente desaparece en el 13, pero en el 10 ya él sabía que esa situación se iba a producir y tampoco hizo mayor cosa. Máximo votó a Ángel Rodríguez del ministerio, pero votó a otros incapaces. No, votó a un pobre hombre que en el currículum tenía, ese señor que fue ministro, en su currículum lo mostró tal cual en su momento, antes de que Diosdado los castigara duro. Le consiguieron un contrabando en su casa. Pero mira lo siguiente, el asunto es que nosotros porque a mí me escriben y me dicen que yo estoy haciendo una campaña contra los caraqueños. Yo no hice ninguna campaña contra los caraqueños.
Yo lo único que decía en aquel momento, y sigo sosteniendo ahora, que nosotros en el Zulia y el resto del país tienen 8 años de sufrimiento por el problema eléctrico. 8 años de sufrimiento con el problema eléctrico. 8. No fue un 2 días. Y entonces decimos nosotros, ¿y por qué Caracas no comparte con nosotros el sacrificio? Parte ese sacrificio? ¿Por qué los caraqueños no comparten con el resto del país el sufrimiento de no tener electricidad? Eso es lo que yo decía, ¿no? No estaba proponiendo que el gobierno, porque es iluso creer que el gobierno le va a quitar la electricidad a Caracas, porque por lo que yo he venido sosteniendo, y lo digo con propiedad y no me retracto de ello. Pero resulta que no hicieron mantenimiento, que no les preocupa el GURI, como lo dijo, no les preocupó el GURI, y además de eso desmantelaron la red termoeléctrica. Entonces yo me pregunto, como dice Víctor Poleo en un artículo que escribió hace días atrás, oye, ¿y Caracas cómo queda? ¿Cómo queda Caracas? ¿Cómo quedan las clínicas? ¿Cómo queda el metro? Miren, esto es mucho más grave de como la quieren pintar. Vamos a una situación muy delicada porque son 40 días. A partir del día lunes, que es 25. Sí. 25. El 25 25 de mayo tenemos un mes, 30 días, ¿no? Y nos quedan 10 días de julio. Son 40 días. Pero la gente nos dice que eso no es verdad, que van a ser más de 40 días. Y en tanto, uno dice, bueno, sí es verdad, los tipos tal, pero en 40 días ellos van a poner a funcionar la parte de la termoeléctrica que hay en Caracas, que es la de, por ejemplo, la de Tacoa, que está a 20%, Planta Centro, que parece que está en 0, y en caso por ejemplo, del Zulia, que hay unas cosas que pueden arreglarse, pero no las han arreglado. Y lo triste de todo es que por allí anda Carlos Tablante con Marcos Tarre, en un libro que escribieron, un memorable libro que quedará para los anales de la historia y los investigadores y tal, donde dicen que a los señores a quienes apodaron bolichicos se llevaron 60.000 millones de dólares para resolver el problema eléctrico, y metieron demandas, eso demandaron a medio mundo, pero al final se demostró que no teníamos la termoeléctrica que decían que íbamos a comprar, y que los cubanos que nos vendieron unas máquinas, unas plantas de emergencia de segunda mano, ¿de acuerdo?, también nos estafaron. Y aquí vino un señor llamado Valdés a arreglar el problema eléctrico. ¿Y dónde está Valdés? ¿Qué se hizo Valdés? Y que en este momento nadie dé la cara por el gobierno. Nadie da la cara por el gobierno. Una pregunta. La única declaración que ha dado el gobierno seria en estos tiempos fue que la señora ministro de Cuestiones Penitenciarias tuvo el dudoso mérito de haber insultado a Capriles, como si insultando a Capriles una gran cantidad de venezolanos se fueran detrás de Iris, detrás de sus crespos, a insultar a Capriles. No, mire, usted le puede decir a Capriles lo que quiera, porque el problema del venezolano no lo va a usted resolver insultando a Capriles, ni llamando asesino a López, ni llamando criminal a Ceballos y a Ledesma y a Rosales. No, ustedes tienen que entender que el país no quiere seguir bajo un gobierno que lo ha hecho sufrir. ¿Tú crees que valió la pena de verdad, valió la pena haber votado por Maduro, chico? Te pregunto, ¿valió la pena? Es decir, ¿valió la pena votar por la revolución? Tú me preguntas a mí en qué condición. Sí, después de todo esto. Porque me da la tiempo, impresión que tú supones que tú votaste. Que yo voté por Maduro. No, yo sé que yo voté por Inmaduro. Por Inmaduro tú votaste por Maduro. Por Maduro. No, después de 17 años, y yo estoy parafraseando a una señora, Carolina Brucci, que tiene un excelente artículo sobre el 7º Congreso del Partido Comunista Cubano, parafraseando a ella y cambiando lo que dije cambiar, la pregunta que uno se hace, ¿realmente valió la pena ensayar esto que se llama el régimen chavista? ¿Valió la pena para el país? Es decir, si comparamos lo que teníamos con lo que hemos hecho en estos 17 años, pregúntese usted en su foro interno, si usted quiere, haga un examen de conciencia, inclusive a los chavistas que nos insultan normalmente por las redes. ¿Valió la pena realmente ensayar este régimen que nos tiene en estas circunstancias? ¿Valió la pena haber cambiado un régimen que ciertamente tenía vicios? Pero valió la pena al final. No se han cometido los mismos vicios y se han profundizado y se ha hecho
terriblemente las cosas, hasta el punto de que hoy no tenemos electricidad, no tenemos agua, tenemos una criminalidad altísima, una inflación casi ingobernable. ¿Valió la pena? Pregúntese usted si realmente valió la pena. Y nos escribe al 0414-360-0320, porque hoy de verdad que no tenemos el teléfono usual por el cual nos envían sus mensajes, ¿no? Sí, y nosotros, de verdad que podríamos hablar de las cosas buenas, ¿no?, que ha hecho el gobierno últimamente, pero es que estuve revisando las declaraciones y no consigo nada. La única que me conseguí fue la de este alcalde y la cara desacertada si hay caras desacertadas de Mota Domínguez. Sí, lo de Mota Domínguez raya en el absurdo, pero eso de encomendarse a Dios porque para ver si llueve, eso no. Y además, como que leyó, porque ha caído agua en Caracas. Pero además, chicos, ayer yo creo que fue aquí o en algún otro lugar que yo dije que hace un par de años, cuando había una sequía terrible en el Zulia, porque yo no sé si ese niño, yo no sé quiénes son los que nos están causando problemas, si el niño o las niñas de Merente. Porque no, las niñas de Merente no causan problemas, causan placer. No, pero es que me dicen que las niñas, porque es que después me dicen que después del niño y que vienen las niñas, que el niño es seco y las niñas son pródigas en agua. Entonces yo digo, pero pregunté, porque tú sabes que al único venezolano que le acusan de tener, digamos, su niña particular es él. Porque el niño es de todo, pero las niñas son de Merente. Sí, porque es verdad. Él no es mujeriego. No, él no es mujeriego. Le gusta la muchachita. No, pero mira, Arena, no digas eso. Mira que Nelson Merente es uno. Yo tengo un especial aprecio por Merente. ¿Sí? Porque Merente pudiera ser lo que todos hemos querido ser, un prototipo de viejo verde. Y eso es importante, Arena. Porque, bueno, pero no lo pongas así, ponlo así como de seductor. Bueno, pero fíjate tú, por ejemplo, yo que nunca fui príncipe azul y llegué a Viejo Verde demasiado rápido, me compadezco a Merente. Porque, mire, hermano, hay que compadecer a Merente, porque imagínate tú todo el esfuerzo que Merente tiene que hacer sin electricidad. Bueno, hay que decir electricidad, que se hace cosas buenas también. Eso no es mucha luz. A lo oscuro me tila, a lo oscuro me tila. ¿Tú te acuerdas de esa canción? Claro, dirá una de las la podemos poner ahí. No, está mi compadre Manuel, que está enfermo, está en el hospital Coromoto. Saludos a Manuel, sí, que le pedimos a Manuel que se mejore rápido, porque Edison tiene que trabajar con 6 manos y la otra entonces tiene que manejar aquí, manejar allá. Entonces no puede poner la música, porque Manuel sí se sabe esa música, porque esa era la música que le escuchaba en los 60 y 50, le escuchaba en los 60, sí, con Argenis D'Arienzo y esa gente. Bueno, con Víctor Sau. Bueno, amigo, la verdad que le contamos que este problema eléctrico no se va a resolver porque dependemos de que el niño decida, y te voy a contar que el niño a quien menos estrago le causa a Venezuela, a Ecuador y a Colombia y a Perú les causa más daño al niño. Sí, claro. Fíjate que en Perú logró en un momento acabar con casi toda la producción de anchoveta, que para ellos era muy importante porque de ahí sacan la harina de pescado para exportar y tal. Y resulta que en Venezuela el niño nos ha dado duro, pero nadie dice que las cuencas de los ríos que surten al Guri están deforestadas y que hay mucha gente que supuestamente debe cuidarla y no la cuida. Y han hecho un negocio con la madera, ¿no? También. Entonces, bueno, ahorita nos estamos riendo. Yo quiero que esta risa de hoy se prolonga hasta el lunes, se mantenga el lunes, porque ya me dicen aquí que sí, que efectivamente que el gobierno ya va a anunciar lo de Caracas y Vargas, y que Cuerpo L dice que mañana publica la cuestión de la Gran Caracas y Vargas. Y además, y aquí nos van a enviar el plan donde está el estado Zulia, que no sabemos cómo va a ser. Dios quiera que nos digan, porque, mire, salí de su casa y no sabe si cuando uno va a entrar con la cuestión eléctrica, los ascensores, porque también es que, imagínate en esos edificios donde hay viejitos y cosas que tienen que subir 17 pisos, y no sé, entonces cómo va a ser eso, si la gente tendrá que tener carpas abajo. Por ejemplo, las carpas de los puntos rojos podrían dejarlas allí porque ya nadie va a los puntos rojos. No.
Ni siquiera cuando ofrecen lavadoras. No, es que ya no hay lavadoras, ya no hay nada que ofrecer. Mira, por cierto, que según el Chuo Torrialba, el próximo lunes, el Consejo Nacional Electoral iniciará el proceso de rigor hacia la convocatoria de un referéndum revocatorio del mandato del presidente. Lo dije, pero ¿quién se lo dijo a él? Bueno, hay una mora del CNE, dice, que evidencia un profundo desprecio por la opinión pública, pero a la vez hay un ofrecimiento del directorio del CNE de emitir opinión definitiva el lunes próximo, reveló Jesús Torrialba. Esa opinión definitiva del organismo rector del voto, los venezolanos alude, detalló Torrialba, a la entrega a la MUD del formato oficial requerido por el CNE para que al menos 192.000 electores, un 1% del total de los casi 19 millones que votaron, le pidan formalmente que inicie el proceso para la celebración del referéndum. El pronunciamiento del CNE de la próxima semana responderá a una petición inicial que la MUD debió respaldar la semana pasada con 2.040 firmas y antecederá a otra que deberá reunir 4 millones de firmas para que el CNE finalmente convoque a las urnas. Los jefes de los rectores del CNE y la de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tienen que entender que Venezuela necesita salir en paz de este drama, dice Torrialba. No, yo creo que es verdad. Mira, si hemos planteado la posibilidad de conversar, pero yo descarto que el diálogo ahora sea oposición-gobierno, porque el gobierno no quiere conversar. El gobierno no quiere conversar porque no tiene... ¿Y qué te parece el ensayo que tú hemos conversado bastante? Porque una cosa es negociar con el gobierno, que se resiste a negociar, se resiste a hablar con la burguesía, diciendo que la oposición es la burguesía. Pero si se transita el camino de los brasileños, que en lugar de tocar directamente a Dilma y a su entorno inmediato, se tocó realmente a sus aliados, al MPD y a todos los aliados, a todo ese entorno que sirvió de comparsa para que ellos ganaran las elecciones, y finalmente se dieron cuenta de que el proceso brasileño era demasiado corrupto, estaba demasiado descompuesto, y decidieron acompañar la petición de un juicio político a Dilma Rousseff. Y si se ensaya esa vía, es decir, obviamente Maduro no va a querer salir. No, y Dilma tampoco. Y Dilma tampoco. Fíjate tú Maduro que entiende que ha fracasado. Sí, Maduro alguien tiene que decírselo a Maduro, y Maduro debe estar persuadido de que las condiciones en las que le dejó Chávez el país eran unas condiciones, pero Maduro lo sabía. En las condiciones en que Chávez, le dejó el país a Maduro, eran condiciones prácticamente irreversibles. Ahora, Maduro le faltó decir lo que le ocurría, lo que le salía al país era, haber hecho lo siguiente. El presidente Chávez, en sus momentos finales de vida, le dijo, yo creo que debe seguirse la Constitución, y cuando haya elecciones, que Maduro sea el candidato. Porque no hubo transición, Maduro siguió gobernando, era vicepresidente y pasó a ser presidente y se quedó allí. Lo correcto era que allí hubiera una elección, el presidente del Parlamento, que era Diosdado Cabello, se encargaba de la presidencia, 30 días, se convocaban elecciones, y entonces en esas elecciones... Eso es lo que salía constitucionalmente. Yo, en esos días, Arenas, cuando estaban, que ya todo el mundo señalaba que Chávez estaba prácticamente ya imposibilitado de gobernar, a pesar de que la firma electrónica seguía funcionando, porque bogocía Bocaranda, y lo decían personas que tenían más o menos información. Lo dijo una vez en Castro Soteldo, en una reunión, dijo, chicos, si Chávez tiene cáncer y al final se va a morir. Lo dijo en una reunión del partido, y lo dijeron otros líderes, claro, quitándole fuerza a sus palabras para no generar molestia entre los que estaban manejando la especie de que Chávez estaba vivo, que Chávez no sé qué cosa, que Chávez regresaba y tal. Eso se sabía. Entonces, yo conversando con algunos dirigentes de Maracaibo, a propósito de la llegada de un dirigente nacional, yo les preguntaba, ¿y ustedes están informados de lo que pasa con Chávez? Porque lo que dice Bocaranda y lo que dicen otros, me dicen, no, lo único que sabemos nosotros es lo que sabes tú. Me dijo, lo único que sabemos nosotros es lo que sabes tú. Entonces yo le dije, pero es que según los amigos que tengo en el Banco Central, la información que poseo es una información muy difícil para el país, y pareciera que se va a agudizar la crisis social y política, porque la economía no da para más. ¿Y sabes qué me dijo uno de ellos? No voy a revelar el nombre porque lo voy a complicar más de lo que ya está. Me dijo, ahorita lo que nos sale a nosotros es entregar el poder, perder las elecciones. ¿Por qué? Porque lo que viene es tan terrible
que Mire, nosotros y tenía razón, ¿eh? sí, le damos que gane la oposición. Y le dije, ¿y ustedes están preparados para una oposición férrea cuando tienen que salir a decir las cosas que la oposición va a descubrir en el gobierno? Me dice, eso es preferible a lo que viene. Oye, premonitorio. Yo me reuní con ese dirigente ahora como un mes y medio más o menos. Me volví a ver con él. Él no está ahora en el país, él está afuera. Debe regresar la semana próxima. Y él me dijo, ¿tú te acuerdas de aquella conversación? Yo le dije, claro. Bueno, está pasando. Ahora, yo no puedo hacer nada, yo lo dije. No lo dije. Entonces mucha gente está persuadida en el chavismo que es necesario destrabar esto, pero hay eso que cuando yo te digo a ti y le digo a ustedes que los que se cogieron los dólares a 4.30 a 6 a 10 a 6 a 10 son los que no quieren, porque los poquitos dólares que están entrando se los están dando a ellos, y esos son los que proponen los hijos de Chávez. Esos hijos de Chávez son los que proponen que no se pague deuda y se sigue dando dinero para importación, para llevárselo todo. A esos señores no está. Si aquí el gobierno te dijera, mire, vamos a meter 4 horas, fíjate tú, 4 horas en la mañana, 4 horas en la noche y tal. Yo sabemos que el Guri no va a estar, pero nosotros le vamos a dar 40, 50, 2 meses, 3 meses, y vamos a tener aquí un equipo mejorando, pero no vayan a traer a Valdés. El problema es la termoeléctrica. Vamos a hacer esto. Pues la gente dice, vamos a acompañarnos, pero es que no te dicen nada. Tanto no te dicen que ni siquiera tú sabes cómo va a estar afectada tu zona con el asunto de los apagones. El caso es, chico, que la calidad de vida del venezolano se vino al suelo y como tú dices, el gobierno no hace nada para un poco levantar el nivel de vida, porque ya no tenemos ni siquiera nivel de vida, estamos como el Guri, nuestra cota del nivel de vida está muy por debajo del nivel de vida, de lo que pudiéramos llamarse un nivel saludable, tampoco óptimo, sino más o menos saludable de vida. Estamos por debajo de esa cota. Imagínense lo que ha significado el deterioro creciente del nivel de la calidad de vida del venezolano en los últimos 4 o 5 años. Entonces eso hay que revertirlo, porque de verdad ni valió la pena votar por esta situación, y el venezolano no merece pasar por las calamidades por las que está pasando. Yo creo que el venezolano merece otra cosa, merece un país diferente. Y de verdad, a pesar de los errores, a pesar de la desmemoria, a pesar de nuestras debilidades y a pesar del enorme reconcomio que teníamos y que no sabíamos hasta que Chávez pulsó la tecla que tenía que pulsar, aún así, con ese odio interiorizado que tenía y que no lo habíamos podido sacar a flote, nosotros merecemos otra cosa, merecemos un país mejor y merecemos realmente un gobierno preocupado por las necesidades de los venezolanos, porque este no está preocupado, está preocupado por ellos, por no salir del poder, por enquistarse allí definitivamente, pero por el venezolano común y corriente, no, por ese que hace cola, por ese que se está muriendo en los hospitales, por eso que no consigue absolutamente nada, por eso no está preocupado. Está preocupado por otra cosa. Si no, imagínense, si no se explicara aquella afirmación de Aristóbulo de que Chávez lo asesinaron. Nosotros sabemos que esas son pajuatadas de Aristóbulo, porque todo el mundo sabe que Chávez murió de una enfermedad natural y murió en la cama. Lamentablemente murió, porque nadie le puede decir la muerte a nadie, y mucho menos a un hombre como Chávez, que estaba hasta ese momento lleno de energía. Eso es que a Chávez lo mataron. Esas son babosadas del propio Aristóbulo, y que perdonen la palabra de babosada, pero son ganas de crear problemas y de desviar la atención para debatir sobre un problema que no tiene hoy en día ninguna incidencia sobre el futuro, sobre el presente y el futuro del país. Y yo creo que ese asunto de Chávez hay que pasar la página. Murió y punto. Nada de adorar necrofílicamente la figura de Chávez y nada de hacer recuerdos de ese tipo. Para que nosotros podamos reconstruir un país desde su ceniza, porque lo que tenemos son cenizas y estropicios, y podamos construirlo de manera distinta, superando los vicios que teníamos en los 40 años anteriores, pero sobre todo superando la ineficiencia, la corrupción y la incapacidad manifiesta en estos 17 años. Vamos a la pausa, Mario. Este tipo, hay Bueno, amigos, parece que este viernes festivo, porque este es un viernes festivo, ¿no?
Lo único malo de este viernes es que probablemente cuando te vayas a dirigir al cajero no tiene electricidad, porque hoy son las 7:35 minutos y todavía no se ha ido la electricidad. No se ha ido la electricidad, qué raro, ¿eh? Pero debe estar por irse, ¿no? Sí, en cualquier momento. Pero sí. estaban buscando una nota aquí que me envía una persona muy amiga y me dice que bueno, que sí se está trabajando para que llueva. Comunidad árabe en Venezuela rezó para que llueva. Ajá. Delcy Rodríguez participó este viernes en la oración para que llueva en Venezuela, en la mezquita Sheikh Ibrahim bin Abdulaziz Al Ibrahim, acá en Caracas. La canciller dijo: hemos venido a la mezquita a agradecer en nombre del presidente Nicolás Maduro una hermosa iniciativa de los países árabes para que llueva, agregó desde el centro de oración. Todo el mundo hace lo que puede. Los árabes, por supuesto, ellos saben mucho de estas cosas porque a mí me dicen que esos desiertos y que son muy secos, ¿no? Y llueve poco. Y seguramente ellos, para lograr que caiga un poco de agua, rezan. Yo, por ejemplo, de niño oía una canción colombiana, porque los colombianos son uno de los países con más agua en el mundo. Y yo después, ya adulto, descubrí la razón. Era que los colombianos cantaban, no rezaban, sino decían que llueva, La vieja está en la cueva. que la vieja está en la cueva, e inmediatamente se desataban los grandes aguaceros en Colombia. Colombia es uno de los países, junto con Rusia y Canadá, que tienen más agua en el mundo. Venezuela también la tuvo alguna vez en la vida, ahora ya no sé. Y lo peor, muy pronto los venezolanos que les gusta tomar su cervecita fría no la van a tener. Eso sí es grave. Es gravísimo. Pero no se puede, como este es un horario supervisado, no se puede hablar de tipo de bebidas alcohólicas, pero sí hay una industria que es muy conocida en Venezuela porque eso es su emblema principal, es un oso. Un oso polar. Un oso polar, sí, que una vez estuvo sentado, luego se levantó, y entonces ese oso polar parece que no va a tener recursos para seguir produciendo malta y tampoco la conocida bebida cerveza. Y entonces, pero dicen que son ellos, porque hay otra compañía que sí la va a seguir produciendo para gracias de los venezolanos, que van a tener una sola marca, que es lo que el gobierno siempre ha querido, una marca de salsa de tomate, una marca de todo, para todo un solo producto, como es en Cuba. Claro, el problema es que ni siquiera eso se ha podido lograr, porque es que desapareció la línea de las marcas y desapareció el producto. Porque crema dental no se consigue, Sí. papel no se consigue, arroz no se consigue. Aquel arrocito, Sí, ¿sabes? el arroz Arrocito, también, el telito, arroz, sí. desapareció. Entonces, claro, nosotros le vamos a agradecer que esta semana, este domingo, en las misas de la Iglesia Católica, también los sacerdotes en su homilía hagan unos rezos pidiéndole a Dios, por favor, que traiga la lluvia. En Caracas llovió duro y solo sirvió para que Jorge Rodríguez dijera que había habido más inundaciones en Sucre y en los otros municipios que gobiernan la oposición que en Libertador. Y eso a él lo llena de contento. En el Zulia no cae ni una gota de agua. No sabemos si es que después que Arias Cárdenas bombardeó las nubes, porque Arias Cárdenas hace años con unos cubanos dijeron que iban a bombardear las nubes. Yo no sé si fue que las nubes molestas por ese bombardeo irresponsable, tipo OLP, porque ese bombardeo de las nubes fue más o menos como así como llegan las OLP a los barrios. Las nubes en ese momento venían de los lados de Falcón, desprevenidas, como son ellas, y cuando ellas abandonaban los predios de Maracaibo y se internaban en la Guajira, en la zona de Perijá, de la sierra, las bombardearon. Y creo que las nubes en ese momento, o el sindicato de nubes o las nubes individualmente decidieron no volver a Maracaibo. Especialmente las nubes grises. Sí, las nubes grises. Y entonces, bueno, a Maracaibo le han pasado cosas terribles, porque fíjense ustedes que de Maracaibo salieron 2 palomitas volando, y a La Guaira volverán, pero a Maracaibo ¿cuándo? Y no han vuelto, igual que Lila Morillo. Lila Morillo se fue de Maracaibo y no volvió más. Sí, Entonces, mucha gente, y seguramente también las nubes se fueron de Maracaibo y no volvieron. Y esto que... La danza de la lluvia. La danza de la lluvia. ¿Están escuchando? Y danza de la lluvia. ¿Cómo se baila la danza de la lluvia? Baila.
Bueno, para que ustedes vean que otra vez. Vamos. Vale. Pero hay que irle por aquí. Así. Mira, y suena bien la tabla como un tambor. Ahora cuando salgamos, el palo de agua. Sí, podemos entrar en el carro. sí, mire, es para que ustedes vean que todos contribuimos con algo, porque resulta que los árabes están en sus cuestiones. Ya nosotros le dijimos a los compañeros militantes de la Iglesia Católica que también hagan lo mismo. Ya nosotros también volvimos a hacer lo mismo. Y ya bailamos aquí también la danza de la lluvia y estamos trabajando porque al gobierno hay que ayudarlo. Ya que ya no se quieren ayudar, Hay que ayudarlo. hay que ayudarlo. Bueno, porque, No podemos dejar al gobierno solo en este momento. No, y por el bien del país, Francisco. Por el bien del El país claro. necesita lluvia y nosotros hemos bailado la danza de la lluvia. En Caracas está lloviendo mucho, pero en Maracaibo, nada. En donde interesa que llueva, no está lloviendo. Por ejemplo, en el Guri, no está lloviendo. En las riberas, en las cabeceras de los ríos que alimentan el Guri. No está lloviendo. Entonces, eso es lo No, pero pues, ahora usted también puede en su casa improvisar su danza. Es más, yo le propongo a usted que si ojalá pudiéramos salir todos por las calles de Maracaibo, no importa dónde usted viva, no marchando, sino bailando. Imagínese que usted baile por lo menos 10 cuadras. Si todos los que vivimos en Maracaibo y en el Zulia bailamos un poco, Bueno, seguramente nos va a partir un rayo de lo que va a llover. bueno, es probable que no nos parte un rayo, pero por lo menos se llenan los embalses. Bueno, y esta es una buena idea, seguramente la mesa de la unidad la va a tomar porque ellos se toman todo. Sí. Bueno, claro, tiene que tomarse esto porque los otros no lo pueden tomar. Mira, no verdad, pero es necesario que llueva y así como la señora Delcy Rodríguez fue a la mezquita. A la mezquita, pedimos a todos los fieles de todas las religiones que por favor oren porque llueve en Venezuela. Sí, no, Porque además, como dice Moto Domínguez, hay que encomendarse a Dios porque las cosas que había que hacer en la tierra, lamentablemente por responsabilidad no se hicieron. Ya no se puede hacer nada. Sí, señor. No, y está bien pero a Mota Domínguez merecía mejor destino, chicos. Porque Jesse Chacón acabó con lo que había, Jesse Chacón. Jesse dice que él denunció todo, ¿no? También lo es verdad, Jesse dice que él todo lo denunció. Pero resulta que a Jesse le dieron una embajada. Jesse está en Austria. Pero después de haber ido en su vida, ¿viste? Sí, una embajada después de haber ido en su vida. Pero está en Austria disfrutando de Europa. Porque ¿qué puede estar Venezuela? ¿Qué hacen los embajadores venezolanos en Austria? Nada. ¿Qué hacen los embajadores venezolanos en Alemania? Nada. Porque que eso lo manejan, el servicio exterior venezolano, lo más seguro es que lo manejan los cubanos. Oye, ¿cómo hemos perdido nosotros? Hemos sido soberanía en tantas cosas, ¿eh? Es decir, los cubanos metidos en todas nuestras decisiones, inclusive. Tú hace 2 o 3 años hacías una recomendación a la oposición de que hablara directamente con Fidel. Yo creo que esa recomendación hoy es mucho más válida que antes. Que la oposición monte una enorme comisión que vaya directamente a Cuba y que hable con Fidel para tratar el problema de cómo hacer este asunto del referéndum revocatorio, o se le pide, o que Cuba le pida al presidente Maduro que efectivamente deje el poder, que le dé el paso a otros que pueden resolver el problema. Pero yo creo que hay que tratar directamente con Fidel, sí. Con Raúl. Hay que hablar con Raúl, claro. Y yo creo que sería una buena iniciativa de que hay una comisión encabezada por Ramos Alú. Y que vaya Chuo Torreal también. Chuo Torrealba, ¿quién más puede ir? Bueno, que vaya Julio Borges. Que vaya la directiva de la Asamblea. Toda la directiva de la Asamblea, más algunos representantes de la sociedad civil. Y no, que vayan los representantes de la Asamblea para que vean los cubanos que aquí hay un poder constituido, una cosa que vaya a Ramos Alú, la directiva, y vayan los presidentes de las comisiones, las comisiones y los jefes de fracción. Sí. E incluso se le puede decir a la gente del partido del PSV que también puede ir si quieren. Puede ir unos representantes. Sí, que lleven sus representantes. El mismo representante que envían ahora a las sesiones de la Asamblea, cuando no van, entonces envían a uno. Que lleven a uno. Pedro Carreño puede ir. Pedro Carreño sería buenísimo. Pedro Carreño me cuentan que es un excelente compañero de viaje. Dicen, ¿no? Sí, porque Pedro ¿y que paga? No sé si paga, pero dicen que Pedro Carreño que es un tipo, pero mira, y que es buenísimo cuando uno va de viaje con él. Porque Pedro Carreño lo que le gustan son las cosas buenas. Y que cuando uno va con Pedro Carreño, por ejemplo, para la Vía Apia, en Roma, Pedro, una cremita si a uno le gusta, yo creo que se come ya en la Vía Apia, crema de apio. Sí, crema de apio, claro. Pedro Carreño, si uno va con él en la Vía Apia,
o por el Boulevard del Zarco, Pedro Carreño, si uno le gusta un cinturón, una chaqueta, él que la compra, sí, se la da uno. Y se la da uno. Y eso, mira, solo avión de Pedro Carreño, de eso, bueno, cuentan. Bueno, lo que pasa es que a uno le da, ¿cómo se llama? Como grima, porque lo único que... Pero te da cosas piratonas, pero él sí viste bien, Louis Vuitton y toda esa cosa. No, señores, que lo que regala Pedro no es nada. Pedro regala en consecuencia a como él se viste. No, Louis Vuitton. No, y yo no sé de verdad, pues quien puede hablar con propiedad de eso es Pastor Maldonado. Bueno, sí, porque... Oye, por cierto que Pastor Maldonado, chico, que yo no lo veo en los medios. ¿Qué pasó con Pastor? ¿No está corriendo? Desapareció, hermano. Pero Pastor no está corriendo. No está corriendo, no está en ninguna competencia por ahora. Seguramente volverá, porque siempre y cuando el precio del petróleo vuelva a recuperarse y le vuelvan a hacer una donación de 60 millones de euros anuales para que le pague a una escudería. Lo que sí es cierto es que, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar el lunes. Bueno, chicos, y que quede constancia que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por entender lo que pasa con el gobierno, pero no lo hemos logrado, no por falta de dedicación ni de conocimiento y tal vez de algo de talento. Es que el gobierno es incomprensible, pero tiene que ser así. Yo recuerdo que a Maduro una vez lo hizo reaccionar un tipo que le lanzó un mango. Sí. Y Maduro inmediatamente le regaló una camioneta, no sé qué. No, una casa. Una casa, ¿no? Y entonces, pero da la casualidad que Maduro reaccionó en ese momento, vamos a llamarlo así, con un mangazo. Sí. Entonces, yo digo, bueno, lo mejor es que no le hemos enviado todos los mangos que el presidente necesita, ¿no? Pero no, para hacerlo reaccionar, digo. En Guacale, o tirárselo. No, tirárselo, no, Guacale no, porque se lo come. Ya Maduro ya está comiendo mucho. Oye, de verdad que y ahora Maduro está entrado en carne. ¿Eh? Yo creo que Maduro hoy está mucho más gordo que Luis Herrera Campión cuando llegó al gobierno. No, pero también es que Maduro es más alto, chicos, que Luis Herrera. Pero está entrado en carne. Mira, el poder si no mata engorda. ¿Y cómo engorda? Porque Maduro está gordo. Ahora, mira, tengo una información aquí de versión final que no había podido... El Tribunal Arbitral del Banco Mundial ordenó a Venezuela pagar casi $100 millones a la empresa ganadera británica Vestai Group por la nacionalización de un grupo de haciendas, agregando nuevos reclamos a la pila de compromisos que ya tiene el país. El fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó en 2005 a sus fuerzas militares tomar el control de los ranchos de Vestai en los llanos para repoblar y cultivar las zonas rurales que en gran medida habían sido abandonadas luego del auge de la industria petrolera del país. Reseñó la ola de nacionalizaciones ordenadas por Chávez, incluyó también sectores claves como petróleo, acero y minería. Trajo como consecuencia una veintena de pleitos internacionales y búsqueda de compensaciones, muchos de los cuales han llegado a término en los últimos años. En el Centro Internacional de Arreglo, el CIADI, ordenó a Venezuela pagar $98 millones más intereses, de acuerdo con una copia de la decisión a la que tuvo acceso Reuters y que aún no estaba disponible en el portal del organismo. El abogado Diego Gossi, que representa al país en la disputa, dijo a Reuters que probablemente introducirá un recurso de anulación total o parcial de la decisión, aunque explicó que es pronto para definir todavía los cursos de acción. Lo triste no es que Venezuela tenga que pagar, lo triste es que esas haciendas que estaban en producción ahora no producen nada. No se produce ni un repollo. ¿Qué cosa? Y eso ha sido el resultado de la política de expropiación y confiscación de tierra y de finca. Pero y otra cosa que yo te quería predecir rapidito, que ya se nos está acabando el tiempo, y entonces y más adelante a la una tenemos que hablar de béisbol y de fútbol y de esas cosas que se hablan en la radio. Mira, oye, tú sabes que Jagua dijo una cosa que a la que no se le ha hecho caso. No tiene nada que ver con lo de la niñera, no, en absoluto. ¿Qué dijo? Dijo Jagua que a Maduro debería dejársele gobernar su periodo. ¿Y a cuenta de qué? No, pero lo dice él, ¿no? Pero en el pasado no decían eso. Dijo, a Maduro lo mejor es dejarlo gobernar su periodo. O sea, que da por sentado que Maduro no va para el baile más. No, que no va para el baile más y que lo está haciendo mal. Pero que a pesar de que lo está haciendo mal, hay que dejarlo. Pues. Lo dice Jagua, ¿no? Y llama la atención. Porque tú sabes que Jagua era vicepresidente cuando Chávez enferma. Sí. Y enfermo Chávez es que lo quitan y ponen a Maduro. Y Jagua, Cualtango. Creo que quedó herido. Sí, Cualtango viene cuesta abajo, ¿no? Sí, porque ha desaparecido, ¿eh? No, y además que le dieron de todo, le dieron todas las cosas para que fuera el gobernador del estado Miranda. Y perdió. Y perdió, sí.
perdió con Capriles. Y aquí hay una información que dice Armando Urdaneta, doctor en economía y también profesor de la Universidad del Zulia, no lo sé, no lo conozco, dice, denunció que hay más dinero en la calle circulando que lo que registra el Banco Central. Por eso al hacer estimaciones se quedan cortos porque hay un excedente en la calle que no se registra en el Banco Central. Agregó que analizando la liquidez monetaria del país en los últimos años, se percibe un aumento del 100% cada año para poder financiar el déficit, lo que se traduce en mayor índice de niveles de precios, mayor inflación. Todo lo que es gasto en bolívares, el gobierno va a seguir imprimiendo dinero a través de la Casa de la Moneda para seguir financiando el déficit. Este año van a seguir habiendo créditos adicionales. Yo no entiendo, hay más dinero en la calle circulando que lo que registra, pero como nadie sabe, lo sabrá este señor Urdaneta, que vamos a tratar de ubicarlo para que venga con nosotros la semana que viene, a que nos explique este detalle, porque es verdad, hay más dinero circulando que lo que registra. Ayer lo leí yo con otro comentarista, creo, que decía que había mucho más dinero circulando que lo que tiene el banco. Que lo que registra el Banco Central. Sí, señor. Lo leí en otro. Pero ¿quién emite el dinero en Venezuela? El Banco Central. Claro. Ahora, ¿quién más entonces? ¿Cómo es que hay más dinero que? ¿Cómo es que el Banco Central no lo sabe? Debe saberlo, Francisco. ¿Cómo no lo va a saber? Lo que pasa es que yo creo que ya se le fue de y una cosita así también. Tú sabes que a las grandes desgracias que acompañan a Lula, a Dilma y a su carnal Lula, 2 muertos al caer puente de Juegos Olímpicos en Río. Ahora, esos Juegos Olímpicos siempre se van a realizar. Dicen que se van a hacer. ¿Cuántos son? En junio, ¿no? No, en junio o julio. Este año vienen los Juegos. Van los Juegos. Yo no sé de verdad. Ahora, se van a hacer los Juegos en medio de una crisis terrible. Claro, ¿no? y tú sabes que después de esos Juegos Olímpicos fue que vino la debacle de Grecia. Ajá. El caso es que, en el caso brasileño, es que Brasil se quedó sin sus recursos éticos, porque tanto el gobierno como la oposición éticamente están muy mal parados y muy mal partidos por la población. Y Dilma se ve mala. Se ve mal. Es decir, se está pareciendo a Cristina Kirchner. Bueno, yo creo que Cristina Kirchner no se parece a nadie, Francisco. Nadie. No, nadie. Tú pones el rostro de Dilma Rousseff al lado de la de Kirchner, y Dilma Rousseff es una niña, chico. Es una niña. Es decir, tiene un rostro todavía, a pesar de las amarguras de los últimos días, lo sano, ¿no? No, y sobre todo aquello que le decían a ella, chao Dilma, porque tú sabes que Lula, cuando ella le dice a Lula, mira Lula, como a ti te tienen casi listo para enjuiciarte, si tú eres ministro del gobierno, tendría que pedir una orden de la Corte Suprema y te podría salvar. Yo te voy a nombrar ministro y te voy a enviar con un mensajero, para que no te molestes venir para acá, te voy a enviar con un mensajero el nombramiento. Y Lula le dijo, chao Dilma. Chico, y lo curioso es que ese nombramiento fue el que rebasó, la gota que rebasó el vaso. Claro, chico, porque es que la gente se dio cuenta que efectivamente este atajo de delincuentes que es el Partido de los Trabajadores encabezado por Lula en Brasil, tenían que salir de verdad, porque detrás de la izquierda, chicos, se han cobijado los propósitos más innobles. Detrás de la izquierda se cobijó Cristina Kirchner, detrás de la izquierda se cobijó Ortega, detrás de la izquierda se cobija Dilma y Correa, y detrás de esa izquierda se cobija Correa. Que Correa no se sabe, porque Correa fue un hombre que no era un izquierdista, digamos, y después incluso en libros publicados por los colombianos se demuestra que Correa y su gente estaban vinculados a la FARC y que la sorpresa que se llevaron con la muerte de Reyes fue muy grande, pero Santos demuestra que el ministro, e incluso el embajador de Ecuador en Venezuela, era un tipo vinculado a la FARC. El embajador de Ecuador, no sé si todavía lo es. Creo que todavía lo es. Entonces saca la cuenta que esa izquierda que se cobijó sobre los propósitos más nobles que el ser humano conoce, terminó siendo una izquierda corrupta. Una izquierda corrupta, ávida de dinero. Y lo peor es que cerró ese ciclo, porque probablemente la izquierda siempre va a volver en algún momento, porque la historia en América Latina se muerde permanentemente la cola y se repite el proceso. Claro, unas veces son dramas, como decía el viejo Marx, y otras veces como farsa. En este caso, fíjate, probablemente Chávez haya sido el drama y Maduro haya sido la farsa, ¿no? Pero la historia se repite y se repite. Y en América Latina a lo mejor la izquierda volverá a gobernar como en esta década,
Pero lo que sí es de verdad, es que hemos vivido, en Venezuela por lo menos, década y media perdida, como nunca antes nos había ocurrido. Yo creo que después de la Guerra Federal no ha habido un momento más oscuro en la historia del país que este, sin lugar a dudas. Y vamos a ver si traemos a Ángel Rafael Lombardi para que nos... Sí, vamos a la semana que viene a hacer un esfuerzo por traerlos para acá, pero también tenemos que saber a qué hora se va la electricidad. También es cierto. Hoy no se ha ido. No, hoy no se ha ido, porque la electricidad se baja en la torre. Pero con el canal no tenemos inconveniente, pues tenemos planta, pero en la torre de transmisión no tenemos por ahora. Aquí me dicen lo siguiente, mira, qué cosa, ¿no? Después que bailamos la danza de la lluvia, se cayó el servicio de ABA y se le fue la transmisión a la gente. ¿Ah? Esto no puede ser. Aquí dice, buena danza india para pedir lluvia. No hace falta. Bueno, nosotros podemos ir a bailar a Churuguara, a Germán Arítide, podemos ir a Churuguara a bailar la danza. Pero eso sí, tú sabes, me lleva a la gente de allá de coro, a Cruz Sierra, Graterol, a poeta, a León Calle. ¿Qué se ha hecho León Calle? A veces hablo con el poeta. Y el otro poeta, que no me acuerdo el nombre, un gran amigo también, que estuvo también con nosotros acá, poeta de Falcón. Amigos, nosotros vamos a decirle por hoy que nos tenemos que marchar, porque quien nos decía que nos marcháramos era Emmanuel, y como Emmanuel está enfermo, está en el hospital, solamente vamos a pedir a orar por su restablecimiento y que esté acá con nosotros la semana que viene, porque nos hace falta mucha falta a Emmanuel, sobre todo porque Emmanuel es un hombre de una inteligencia probada y además de eso con un gran humor. Y todas las mañanas nos trae información. ¿Y qué me dice de sus ojos? Los ojos que más lloran son los ojos de Emmanuel. Se nos fue para el hospital, pero pronto volverá. Esto es un poema que escribió Isaías Rodríguez. Amigos, nos marchamos pero no sabemos si el lunes, que no sé cómo es esto, nadie sabe, ¿no? Si el lunes estamos aquí, nosotros estamos aquí. Lo que sí seguro es que si hay Wi-Fi, Periscope hay. Si hay la internet, tu guarapo hay Caracha hay, YouTube hay, y también hay Global TV 65.com. No importa si la torre no tiene electricidad, nosotros seguimos aquí hasta que esto termine. Y ojalá pronto.